RTP. Ariana Tanca nos acompaña en esta mañana, 11:14. Ella es exministra de la Mujer y Derechos Humanos, politóloga e investigadora. Vamos a conversar con Ariana algunos temas de interés, sobre todo las elecciones seccionales. ¿Qué preguntas tienen ustedes, chicos, para empezar? Yo diría, Ariana, ¿algún interés por las próximas elecciones? Nulo, absoluto, negativo. ¿Saliste asustada? Creo que el servicio público marca a las personas para bien. Que aprendí muchísimo. Creo que no hay honor más grande el de servir a tu país de la mejor forma, de forma responsable, honesta y siempre sirviendo, que para eso es. Sin embargo, creo que ese aspecto electoral de la política no es el mío. Ah, claro, puedes dividirlo, ¿no? Está en el que quiere ser candidato y el otro en el que quiere ir por carrera, digamos, por servicio. Pero bueno, el candidato también es servidor. Si ya, ambas dos, digo, ahí la corto. ¿Cuál es tu interés actual? Yo realmente creo que fueron 2 años bastante fuertes y exigentes en el cual yo no pasé mucho tiempo con mis hijos y ahora estoy recuperando un poco ese tiempo perdido, pero también retomando mis actividades privadas, volviendo a la docencia, volviendo a dictar mis talleres, así que poco a poco retomando la vida. Como debe con ser. Mucha experiencia en el tema público y una cosa es hablarlo desde el desconocimiento y una cosa es haber ejercido ya algún cargo público importante, en tu caso ministra de Estado, lo que termina llevándote a tener mucha más experiencia en el otro lado de la moneda, que a veces solo criticamos y no entendemos cómo funciona, hasta que entiendes que a veces es un poco distinto de la teoría del deber ser. Sí, realmente yo creo que el deber ser y el ser de la política son 2 mundos no diferentes, pero creo que muchas veces se analiza la política en cómo deberían ser las cosas. En lo que te dice la norma, en lo que te dice el tratado, en lo que te dice la filosofía, por así decirlo, pero otra cosa muy distinta es cuando hablas en el ser de la política, porque en el ser de la política es donde se ejecuta eso. Estamos hablando de poder, de intereses, de incentivos, y no necesariamente es malo, simplemente tenemos que entender que la lógica es distinta, ¿no? O sea, no estamos hablando con el deber ser de vamos a trabajar por el bien común, no. O sea, es intereses, poder e incentivos, muchas veces generados por la norma a propósito, muchas veces una consecuencia no prevista de la norma, no necesariamente malo, pero creo que tenemos que entender que la política no es lo que debería ser, sino que es lo que es, empezando por eso. ¿Y qué pasa cuando lo que es no sirve? Ese es el eterno debate de cómo empatamos estos 2 Ajá. mundos, porque el deber ser normativo no significa que sea malo. Y por eso a mí me gusta mucho la rama de la ciencia política, que es la política comparada, que te baja, que te hace del ser una ciencia y una teoría. Entonces, por ejemplo, cuando muchas personas hablamos, te pongo un ejemplo ahorita, que últimamente la gente siente que no se puede hablar de política, siente que cada vez que alguien habla de política es como se toca un tema súper que delicado. Cada vez que alguien habla de política es como que se tocan botones que no deberían tocarse, ¿no? Es como que la gente vive que siente una polarización constante. Pero eso siempre ha sido así. Simplemente que ahora lo estamos viendo de forma más visible. ¿Por qué? Porque antes los partidos políticos eran intermediarios entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Tenías partidos políticos que organizaban debates internos, tenías partidos que mediaban esas cuestiones de la ciudadanía y les daban una respuesta. Hoy el rol de los partidos políticos, hoy no solo en Ecuador, es muy mediático, muy de postura, muy de simbólico, pero no están cumpliendo ese rol de representar los intereses de la ciudadanía. Además que tenemos nuevas dinámicas mediáticas, por ejemplo, las redes sociales están en una interacción mucho más 1 a 1 con las autoridades, entonces el conflicto es un poco más visibles porque también tenemos medios intermediarios que logren pasar la preocupación al sistema político. Una línea más horizontal del político con el ciudadano. Correcto. Pero a la vez también existe una ciudadanía muy apática, muy escéptica de lo que los políticos pueden hacer, que prometen, llegan al cargo y se olvidan de todo, terminan con intereses propios o intereses políticos. ¿Cómo tú has visto la dinámica que has estado también en trabajos de territorio en ese tema? Creo que hay un problema fundamental y es que muchas veces se prometen cosas que no se pueden cumplir. Y ahora, ¿por qué lo pongo en la mesa? Porque ya vienen las elecciones seccionales. Estamos exactamente 1 año, bueno, no exactamente, 14 de febrero del próximo año, no solo vamos a estar celebrando San Valentín, pero vamos a estar eligiendo autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a estar eligiendo prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales. Son más de 8.000 autoridades que el Ecuador va a acudir
para presentarse. Y ya desde ahorita, porque ya mismo, si ustedes ven el calendario del CNE, dentro de pocos meses empezamos en la famosa democracia interna, ¿ya? Donde van donde van a salir los famosos precandidatos a la alcaldía de Guayaquil, a la alcaldía de Quito, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos van a venir con este baratillo de ofertas de voy a solucionar, por ponerte un tema sobre la mesa, inseguridad. Pero muchos de ellos ni siquiera comprenden cuál es la competencia municipal en eso. Entonces, entran, le generan a la ciudadanía esta expectativa, pero esa expectativa quizás no tiene presupuesto, quizás no tienes la competencia, porque quizás tu competencia no es ejecutar, sino más bien es coordinar. O nada, definitivamente. Entonces, creo que también hay que hacer cierta pedagogía, ver cuáles son los límites, y ahora que se viene, que está muy en boga el debate de qué hacen los gobiernos autónomos descentralizados, también entender cuáles son las limitaciones, y traigo un debate más antiguo aquí en Ecuador sobre la autonomía de los centralismo. El centralismo, sobre todo aquí quienes hemos crecido en Guayaquil, eso nos toca una fibra bastante sensible, ¿no? Bastante. Te pone así medio intensa. Cambiemos un poquito la posición, porque lo estamos viendo desde el partido, desde el político, hacia el ciudadano votante. Hablemos de ese ciudadano votante. Usted ya lo describía como es alguien, de repente no necesito intermediario porque te puedo decir lo que siento directamente a través de un X o en un comentario. Pero ese público votante, ¿cómo está en cuanto a la credibilidad de la promesa política? Sabes que es muy interesante porque, por ejemplo, el Latinobarómetro mide constantemente, es un estudio de opinión pública y mide constantemente cuál es el sentimiento ciudadano en general. Y a mí hay dos cifras que me preocupan año a año, y cada vez que sale lo digo. Me preocupa que cada vez hay menos confianza entre ciudadanos, me preocupa que cada vez hay menos confianza hacia las instituciones, que buenas o malas, en un país democrático deberíamos poder confiar en nuestras instituciones. Y me preocupa que cada vez crece más la aceptación a tener un régimen no democrático si es que me resuelven mis necesidades más básicas. Es que aceptación lo piden a gritos. Totalitarismo absoluto con tal de que mis problemas sean resueltos. Y esto en un contexto, exacto, en un contexto que se vuelve aún más complicado, delicado, diría yo, cuando tenemos la presencia del crimen organizado en todas las estructuras de la sociedad. Hablando de estas mediciones y relacionándolo con las dictaduras, cosa que yo pongo interrogantes, Global Algo ayer sacó una medición de los 18 presidentes de América Latina, y yo me sostenía de donde podía, porque resulta que en el cuarto lugar está Daniel Ortega. Hazme el favor, 62% de aprobación, y yo digo, ¿cómo sucede eso? Bueno, y en su momento Hugo Chávez y compañía. Y Bukele arriba. Sí. Pero en su momento, acuérdate de Hugo Chávez y compañía, eran regímenes muy aceptados popularmente, igual en Correa, en Cuba. ¿Cuál es el punto de quiebre en el que tú dices, mira, te voy a aguantar todo lo que tú estás haciendo, todo lo que te estás tomando que no deberías tomarte porque siento que la cosa está un poquito en paz, pero ¿cuándo es el punto de quiebre? En el caso de Correa, el quiebre terminó tu mandato. Pero generalmente, ¿cuál es el punto de quiebre para una sociedad? Yo creo, y esto es absolutamente opinión personal, creo que depende mucho del contexto en el que esté viviendo una sociedad. Porque a veces veo que somos muy permisivos con ciertas personas y somos muy tajantes con otras. Entonces, pero también creo que influye mucho que desde el año 2023 acá ha habido una mayor presencia de, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial, más presencia de los algoritmos. Creo que también esa nueva arquitectura mediática nos pone a los ciudadanos en alerta. Mira, yo acabo de graduarme de mi maestría en política comparada y justamente mi tesis fue investigar cómo están impactando las redes sociales en el relacionamiento que tenemos los ciudadanos. Y es un claro ejemplo de que hoy ya no solo tenemos dinámicas de yo soy correísta y yo soy anticorreísta, o sea, tú te paras en un lado de la punta y yo me paro en el otro lado de la punta, sino que eso se está convergiendo y convirtiendo en cada vez más en una disputa identidad. Es decir, ya el tema de mis posiciones políticas no es solo meramente tú te paras aquí y yo me paro acá, sino es mi identidad, y si tú me estás atacando y criticando mi identidad, me estás atacando a mí. Y yo voy a atacarte con violencia, con amenazas. Es mucho más sentimental, mucho más afectivo. Emotivo.
pasional. Y eso también ayuda, entre comillas, porque los algoritmos de redes sociales están diseñados para que tú consumas el contenido negativo, porque el contenido negativo genera más interacción. Bueno, lo hemos vivido, pero lo ha vivido la prensa. La prensa siempre. Cuando pone, digo, claro, siempre, no pones un titular casi que de sangre y ahí la gente se enganchó del titular. Fue por pan y salió por pum. Sí, más qué horror. Toda la vida. Sale en el extra, ¿qué le puedo decir? Era el de mayor circulación. Yo quiero hablar un poco del escenario de Guayaquil, Ariana, en tema de elecciones seccionales. ¿Qué perfil de candidatos sientes tú o de candidata que tendría más aceptación en la ciudad de Guayaquil para una alcaldía? Mira, yo he estado analizando justamente, no he hecho ningún estudio de opinión pública, pero, y tampoco digo que las redes sociales son la directriz de todo, pero analizando las tendencias, por ejemplo, lo que más se repite en redes sociales, y esto se lo revisa con un método, no es que me meto a ver los hashtags, ¿no? Es con un método. ¿Ya? Okay. Déjame ver qué es tendencia, ¿no? Exacto, se lo hace con un método porque justamente haciendo análisis de sentimientos se puede predecir muchas tendencias de redes sociales, pero también, etcétera, otros temas muy interesantes para conversar luego, pero mucha gente, por supuesto que la preocupación principal es la inseguridad. La inseguridad en Guayaquil, creo que todos los vivimos de forma mucho más distinta. Incluso, por ejemplo, alguien me comentaba el otro día que ciertos campeonatos de deportes que se solían hacer en Guayaquil se han movido a Quito porque los organizadores sienten que ya incluso San Borondón es inseguro, ¿no? Entonces creo que la gente está buscando a alguien que pueda resolver, y esa es una palabra muy grande, la inseguridad, sobre todo, que pueda tener el control, de que se sienta que tiene el control de la ciudad. Entonces yo creo que la ciudadanía está buscando uno de los perfiles. Yo los guayaquileños somos muy normativos en ese sentido. Creo que buscamos el tipo de liderazgo que siempre hemos tenido en la alcaldía. Caudillo. Muy de caudillo. ¿Tú crees que todavía esa figura tradicional de Guayaquil sigue en boga? Sigue, pero por el contexto. Porque tenemos, a eso se le suma, o sea, si bien siempre tenemos ese tipo de liderazgo, pero creo que hoy la gente lo siente más esa necesidad por el enemigo invisible que estamos combatiendo. Bueno, que te ataca todos los días, pero digamos un poco que ahí se mueve y vamos al principio, porque puede ser mucho la aspiración del ciudadano, querer tener, hablando de Guayaquil exclusivamente, alguien que te resuelve el problema de seguridad, pero vaya, tu competencia exclusiva no es. Entonces, ¿cómo creas una comunicación de decirle a la gente, ve, yo puedo hacer un plan, que es lo que me dice el COTAT, pero no es responsabilidad mía? Así es, de hecho, esa creo que va a ser una de las mayores cuellos de botella en muchas campañas, ojo, y no solo en Guayaquil. Pensemos también en las provincias de la costa que están también con los mismos problemas. Hablemos de cantones importantes como Puerto Viejo, Manabí, Manta, Machala, Quevedo, Babahoyo. Entonces, esta misma lógica que estamos discutiendo aquí es la misma lógica que en toda la costa. Ahora, yo sí creo que algo ganador que puede ser, y en el caso de Guayaquil, todos siempre hemos escuchado, y yo he crecido con eso, porque mi familia es muy guayaquileña y yo me siento orgullosísima de haber nacido en esta ciudad, pero siempre hablamos del Gran Guayaquil. Por supuesto. Ya, entonces hoy siento y percibo que se ve San Borondón es un mundo, Daule es otro mundo, Durán es otro mundo y Guayaquil es otro mundo. Pero vamos, nos separan puentes. Nada más. Nada más. Pero también ideologías. Exacto, pero creo que aquí algo muy importante es que quien quiera estar en el sillón de Olmedo, y quiere estar aquí en San Borondón, aquí al frente, y quiere estar, todos quieren sentarse, también tienen que entender de que al menos Guayaquil no es solo Guayaquil, es el Gran Guayaquil, lo que en su momento fue. Y tienen que coordinar y tener porque ¿qué es lo que nos separa de Durán? Un puente y el río. Ahora, pero ¿no cree que también va en la línea de que estos cantones que sí eran satélite y pueblos hermanos y el Gran Guayaquil se cansaron de ser el Gran Guayaquil? Pero por eso se independizaron. Pero por eso voy. Ojo, respeto mucho que cada pueblo tiene su identidad, cada cantón. Sientes que Guayaquil te absorbe. Mira, tanto así, un ejemplo. En las noticias, y hay que hacer la corrección, la reunión de los asambleístas era aquí en San Borondón, bueno, allá en San Borondón. Estamos en Daule. Pero allá en San Borondón,
y decían, se reúnen en Guayaquil, se reúnen en Guayaquil. Y no es Guayaquil. No es Guayaquil, es San Borondón, y yo sí entiendo es que es eso. como un híbrido esa calle. Ándale, pero no es, Pero, ¿no? Y ok, en el yo peor de creo los que casos es Daule. Ya hay que decir, sí, porque una parte es San Borondón y otra parte Claro, es un Daule, pedacito entonces San Daule, es un entonces. híbrido. Mira, yo sí creo que se puede trabajar mucho, y si lo queremos hablar, en la identidad sanborondeña. Quizás hay municipios que lo trabajan más que otros. Yo creo que el municipio de Guayaquil últimamente no ha trabajado en esa identidad cívica, pero eso es un tema aparte que tiene que trabajarse, porque al final del día ya tenemos generaciones. Mis hijos no han sido de San Borondón, ellos son sanborondeños. Entonces yo también, en cierto sentido, todos queremos que los niños tengan su identidad, pero para lo que respecta, ellos se están criando como guayaquileños Claro, y se como buen pueblo. Pregúntales si saben el himno de San Borondón. Ellos el himno de Guayaquil Claro, se lo saben. el que cantan y- en los colegios acá en San Borondón es el himno de y Guayaquil. saben que es el 9 de octubre y lo tienen clarísimo. Y digamos, el tema de identidad y civismo es algo muy importante que también desde los municipios deberían trabajarlos con las escuelas que tienen a cargo, que ojo, tampoco es su competencia, pero escuelas municipales existen. Pero más allá de ese tema cívico, que es importante. En Guayaquil no hay escuelas municipales. Fico Fico misional. misional. Ajá. Pero igual, o sea, y bueno, y se puede trabajar con las Claro, particulares es algo- populares, con tantas... Exacto, es algo que es un tema tangente, pero al final del día, administrativamente, logísticamente y factualmente, los problemas de Durán le afectan a San Borondón y a Guayaquil, porque al final del día es un puente lo que es nos un, divide. es un gran Guayaquil. El problema del Entonces, agua, por ejemplo. El problema del agua en Durán, quien por fin le dé agua a Durán se lleva todos esos votos, pero lo que la gente no te dice es, bueno, ¿y cómo es que me vas a cambiar todas las tuberías? ¿Me vas a reventar las calles? ¿Qué pasan con los negocios? Digo, No, pues ¿y qué pasa con la mafia de los tanqueros? la mafia de los tanqueros, Los también allá en el registro de la propiedad. Digo yo porque trabajé mucho en el Cantón Durán, es un cantón al que le tengo muchísimo cariño y por eso he trabajado mucho en Durán, trabajé mucho en Daule, trabajé mucho en esta parte, que por eso te digo, nos pensamos que estamos solos, que somos satélite, pero es parte de un gran Guayaquil. No tenemos que llamarnos Guayaquil ni perder la identidad, pero Ariana, administrativamente tenemos que pensar como uno solo. muchas gracias, queremos invitarte para el próximo viernes si quieres, porque tenemos muchos temas de interés. Las elecciones seccionales se aproximan, pero igual tenemos muchos temas políticos, preguntas que hacerte. Queríamos saber tu opinión de tantos temas, pero el tiempo es así en los medios de comunicación. Nos vamos a ir a una pausa comercial. RTP